Bienvenidos nuevamente, mi estimada audiencia, al programa Hablemos. Como ya se habrán dado cuenta, tenemos la necesidad de continuar hablando sobre la historia de nuestro país, acá en, con la anuencia pues, de nuestro invitado especial, el doctor Ulises Casas, director de la Escuela Ideológica de Filosofía, Historia y Economía Política, y particularmente de su libro La civilidad colombiana. Doctor, bienvenido nuevamente, y ahora sí creo que es necesario ampliar el tema de la independencia porque, como usted bien lo sabe, muchos acontecimientos europeos incidieron en nuestra historia y aquí también se desarrollaron algunas acciones, por ejemplo, la intención de nuestro libertador Simón Bolívar con el Congreso Anfictiónico para sellar o blindar esa independencia de los pueblos para evitar pues, que posteriormente se viniera abajo. Y lo otro es lo que se llama el Congreso la Carta de Jamaica, por ejemplo. Y en fin, toda esa actividad que se presentó en ese lapso es independencia, pero a partir de la independencia. Después tendremos oportunidad de hablar de la posindependencia. Entonces, doctor Casas, por favor, amplíenos el conocimiento a este respecto, incluido la influencia que tuvo la Revolución Francesa en nuestro país. Sí, la Revolución Francesa de 1789 es clave digamos, en el curso de la historia mundial, ¿no? Entonces nosotros tenemos que recordar que el criollaje es de origen español como fueron sus padres, los conquistadores, ¿no? Entonces toda la cultura, Nariño tenía una biblioteca muy importante, tenían tertulias sobre la historia, sobre todas las cosas. Y la Revolución Francesa rompe el ciclo feudal políticamente, ¿no? Entonces, por eso Napoleón invade a Italia, Austria y entra a Rusia equivocadamente en 1812. De manera que esa panorámica es fundamental porque es parte de lo que está sucediendo aquí, porque aquí estaban los españoles y además europeos, como por ejemplo en Venezuela. Venezuela fue mucho alemán, ¿no? porque el emperador Carlos V arrendó Venezuela a los banqueros alemanes. Entonces eso, ¿no? Nicolás de Federman viene de por allá. De manera que esa historia nuestra no se puede desmarcar de la historia general de Europa. Entonces, cuando Napoleón invade a España, debilita la monarquía, pero cuando ya sale de esto, la vuelve a fortalecer, ¿no? Pero ya había avanzado mucho la penetración europea en estos países, de manera que lo que viene enseguida ya es, diríamos, unos gobiernos nuestros pues enmarcados dentro de esa nueva situación mundial que hay que tener en cuenta. De manera que cuando se gana la independencia definitivamente en el enfrentamiento armado, que es lo del puente de Boyacá, lo del pantano de Vargas, etcétera, etcétera, pues hay una serie de situaciones que yo interpreto de una manera que responde a situaciones también concretas. Después de la batalla del pantano de Vargas, que el coronel Rondón pierde, entonces se sitúa primero en Paipa y luego se va hacia Duitama, es decir, hacia el norte, y pide a la guarnición que había en Tunja que se integre a su ejército, es decir, que se fuera de Tunja a integrarse con él en esa adelante de Paipa. Entonces Bolívar llega a Paipa y luego se dirige hacia Tunja, ¿no? Y llega a Tunja, que estaba desguarnecida. De manera que cuando Bolívar llega a Tunja, ahí algunos dicen que hubo enfrentamientos, ahí no había ya enfrentamientos, porque la guarnición se había ido para donde estaba Rondón.
Eso, pues militarmente, era equivocado, porque él lo que tenía que favorecer era el virreinato que estaba aquí en Bogotá, no irse hacia el norte aquí. Tiene un significado importante que no se le ha dado, porque después, en la batalla de Boyacá, cuando Rondón es definitivamente vencido y su tropa y los oficiales detenidos llegan aquí a Bogotá, 30 oficiales creo que fue, o algo más, detenidos. Entonces Rondón le manda una carta a Santander, que había quedado encargado del poder presidencial, porque Bolívar volvió otra vez, porque todavía no habían vencido a Morillo, ni se había terminado el enfrentamiento. Le envía una carta a Santander y le dice: vea, yo soy masón, aquí le mando mis símbolos, mis credenciales, diríamos, ¿no? Y Santander le contesta: la patria está por encima de la masonería, y fusila a los 30 y pico oficiales españoles. Bueno, ¿qué quiere decir eso entonces? Que el hecho de que Rondón se hubiese ido hacia el norte, desprotegiendo totalmente a Bogotá, pues era lo que querían las logias masónicas, la independencia de las colonias. Y eso, ese asunto pues queda ahí, porque a Bolívar no le gustó que hubiera hecho eso Santander. Después dice que era un peligro porque estaban ahí presos y etcétera, etcétera. Pero ese acontecimiento es importantísimo aquí porque fortalece el poder civilista, ¿no?, que era Santander y Bolívar. Sí, no hay duda que las logias masónicas que comenzaran en Inglaterra tuvieron mucha influencia en las independencias de acá de América. Y recordando pues que nuestro libertador liberó naciones como, aparte de Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú y Panamá, que también pues hacía parte de esto. Y que finalmente, cuando se independizaron, quedó la Gran Colombia como tal, a las que perteneció Venezuela, Colombia y Ecuador, también integrada por Panamá. Y eso se fragmentó después de la muerte del Libertador, y ahí es ahí donde conocemos que Venezuela ahora es un país, entre comillas, independiente, al igual que Colombia, Ecuador y Panamá, pero son hermanitas de nacimiento. Entonces aquí pues vemos que las logias ayudaron muchísimo a que nuestros habitantes de esas regiones tuvieran la posibilidad de independizarse. Pero doctor, cuénteme cómo fue la situación que se presentó con Bolívar, que en verdad tenía muchas intenciones de sacar al español con la ayuda de los ingleses para abrir esos, como usted lo llama, mercados y que haya ese intercambio comercial y cultural entre la Europa y América. Sí, es que mire, Inglaterra, como la primera potencia industrial desde esas épocas, pues estaba interesada en eso, ¿no?, de romper las fronteras aduaneras, incluso desde los comuneros, porque parece que Bermeo fue a Europa y tuvo relación con algunos ingleses, a los cuales les dijo que le daban el territorio si los liberaban de España, ¿no? Pero entonces los ingleses dijeron: pero asumimos nosotros el poder político. Entonces ya le dijeron que no, ¿no? Y eso ahí hay toda una cosas de esa época. Y ese fenómeno entonces también nos explica que Inglaterra hubiese sido el primer país que entra definitivamente con su economía o con su comercio a Colombia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, Bolívar ingresó a las logias, fue allá en Inglaterra de la mano de Miranda, ¿no? Entonces, ese es, digamos, lo que confirma que ese poder económico genera poder político donde quiera que sea, ¿no? Y que influenció al gobierno, a los gobiernos de Colombia, que eran, digamos, constituidos
por gente ilustrada sobre la cultura europea, y que las instituciones europeas fueran el sustento aquí de la estructura económica y por lo tanto de la estructura política de nuestro país, ¿no? Por eso esa es la institucionalidad siempre presente sobre la cuestión militar, ¿sí? Los militares aquí obedecen, ¿no?, al poder civil completamente y tienen constitucionalmente prohibido intervenir en política. Esa es la institucionalidad. De ahí el nombre que usted le escogió para su libro, La civilidad colombiana, porque a pesar de la influencia militar, lo político predominó, y eso es muy importante. Pero es necesario, creo, que recordar también que lo que estamos viviendo actualmente es una cuestión accidental, porque perfectamente pudimos haber sido, digamos, invadidos o colonizados por los ingleses. Lo que significa que estaríamos hablando inglés. Pero aquí es necesario recordar que también hay otro accidente en la medida en que cuando Napoleón invade España, España queda como sin poder, y obviamente al quedar sin poder allá la corona española, aquí los virreinatos también habían prácticamente perdido el poder, y es el momento en que aprovechan los criollos para ver cómo rebelarse y al fin cómo conseguir ahí sí la independencia. Sí. Entonces esta parte es muy importante que nos las aclare, doctor. Es que mire, simultáneamente con estos aconteceres está la independencia de los Estados Unidos, de Inglaterra, pero eso fue otra cosa. Es decir, allá no fueron los criollos o los habitantes de Norteamérica que se independizaran, ¿no? Allá eran los ingleses como colonos y respondían políticamente al gobierno inglés, ¿no? Entonces fue por un poco de cuestión de contrabandos y cosas que las colonias norteamericanas se sublevaron contra el gobierno inglés, ¿no? No fue como aquí, de manera que es siempre tener en cuenta que en Norteamérica no había, diríamos, unas comunidades importantes desarrolladas como en el resto de América, hacia el sur, ¿sí? Entonces, lo de Norteamérica fue entre ellos mismos. Aquí no fue que los españoles aquí eso se rebelaran contra los otros de manera diferente, y eso es lo que hay que tener en cuenta para ver cómo en Norteamérica se desarrolla en esa forma como se ha desarrollado, porque eran ingleses en otro territorio, pero ingleses y con los mismos conocimientos de la tecnología y de los medios de producción, etcétera, etcétera. Sí, ese acontecer de frenar, por decir algo, los franceses a los españoles hizo pues que la reconquista, lo que se conoció como la batalla de Boyacá, no fuera tan cruel, porque muchos de esos españoles que venían a reconquistar o a reforzar la reconquista estuvieron pues prácticamente desilusionados por, no sé, según tengo entendido, un mal acuerdo allá con la corona española, y entonces desistieron de venir a reforzar el ejército español. ¿Cómo fue eso? No, es que ya en Europa había cambiado completamente la situación, porque Napoleón había sido vencido en Waterloo en 1815, entonces allá completamente. Entonces cuando quiso la monarquía española mandar un regimiento, el general Riego se sublevó y no quiso venir. Entonces tenían 20.000 hombres para mandar aquí a América, y eso no se pudo porque es que allá ya había cambiado la situación y había habido una restauración del régimen feudal, monárquico, ¿no? Que en el año 32 Felipe de Orleans, que era representante ya del capital financiero, había asumido nuevamente en Francia y en Europa, ya no igualmente, príncipes y reyes, nada, porque ya se habían integrado también al desarrollo económico del mundo, que era el proceso histórico universal. O sea que según esto, esa
reconquista española hubiese continuado aquí si se hubiesen mandado esos 20.000 hombres que tenían previsto, ¿no? Lástima que, bueno, afortunadamente eso no fue así y tuvimos esa independencia. Bueno, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, que lo que no podemos controlar. Así que a los teleaudientes, nuevamente gracias por la presencia, por su paciencia de escucharnos, y obviamente están ilustrándose, no pueden decir nada contrario. Entonces, los esperamos a la próxima, el próximo capítulo, que ya corresponde a la post-independencia, o en este caso, sí, a la post-independencia. Nuevamente gracias al doctor Ulises Casas por hacernos claridad al respecto de este tema histórico muy importante para la teleaudiencia, sobre todo la teleaudiencia colombiana y la venezolana, pues, en fin, todos los que hicieron parte de la Gran Colombia. Buen éxito para todos, un abrazo, y les habló J.R. Vélez Jr. en Hablemos.